Simplificación de fracciones. En este video vamos a mirar cómo se realiza la simplificación de fracciones y qué criterios se deben cumplir para poder realizar dicha simplificación. Para esto vamos a utilizar dos ejemplos para explicar de mejor manera las fracciones. Lo primero que debemos tener en cuenta es que las fracciones tienen un numerador y un denominador y debemos fijarnos en cada uno para identificar si la fracción se puede simplificar o no. ¿Por qué digo que debemos fijarnos en cada uno? Porque la simplificación es una división que se realiza tanto al numerador como al denominador al mismo tiempo. Y esa división debe ser hecha por el mismo número. Entonces debemos ver que tanto el numerador como el denominador puedan ser divididos por ese número. ¿Qué números utilizamos para simplificar? Los números primos. Iniciamos con el número 2, que es el primero de los números primos, y preguntamos, ¿el 108 es divisible por 2 o tiene mitad? ¿Y el 84 es divisible por 2 o tiene mitad? Entonces miramos, el 108 es divisible por 2 porque termina en 8, efectivamente es divisible por 2. Y el 84 también es divisible por 2, tiene mitad porque termina en 4. Entonces aquí sabemos que voy a dividir por 2 tanto arriba como abajo. Al realizar la división me da como resultado arriba 54 y abajo me da 42. Pregunto, ¿puedo seguir simplificando? Es decir, ¿hay otro número o hay un número que me divida al numerador y al denominador al mismo tiempo? Vamos a ver si existe. Y tendríamos 54 se puede dividir por 2, sí, se puede dividir por 2. 42 se puede dividir por 2 también. Entonces podemos hacer otra división por el número 2. Y realizamos la división 54 dividido 2, 27. Y 42 dividido 2, 21. Ahora continuamos con el proceso de simplificación y preguntamos de nuevo, ¿será que el 27 es divisible por 2? No, termina en 7, no tiene mitad. 21 tampoco termina en 2. Tampoco es divisible por 2 porque no termina en número par. Pero así fuera divisible por 2, por el hecho de que el 27 no pueda ser dividido por 2, no podemos simplificar por 2. Con que uno de los dos números no sea divisible, no voy a poder hacer la simplificación. Veamos el siguiente número primo, es el número 3. ¿27 está en la tabla del 3? Sí, está en la tabla del 3. Y 21 también está en la tabla del 3. Entonces podemos dividir por 3. Es importantísimo entender que se debe poder dividir por el mismo número tanto arriba como abajo. Si esto no pasa, la simplificación estaría mal hecha o no se podría realizar. 27 dividido 3 es 9 y 21 dividido 3 es 7. ¿Cómo sé yo cuando terminé de simplificar? Por dos razones. Primero, no hay un número que los divida a los dos, tanto numerador como denominador, al tiempo, o en su defecto, alguno de los dos es un número primo y el otro no está en la tabla del número primo. Entonces aquí tenemos el 7, que es un número primo, y vemos que el 9 no está en la tabla del 7. Entonces ya me di cuenta que ahí terminé la simplificación. Cualquiera de las dos técnicas sirve. Buscar un número hasta saber que no hay ninguno, que es sencillo. Por 2 no se puede, por 3 no se puede, porque el 9 sí se puede dividir, pero el 7 no. Por 5 no se puede, ninguno de los dos. Por 7 puedo dividir abajo, pero arriba no. Y por 11 ya es más grande que los dos números, es decir, no hay ningún número que pueda dividirlos al tiempo. O me doy cuenta que el número de abajo es primo y el número de arriba no está en la tabla del número primo. Entonces hasta aquí terminamos nuestra división. Hasta aquí ya está hecho. Listo. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Iniciamos con el mismo número, el número 2. Vamos a ver si el 15 es divisible por 2. Nos damos cuenta que no tiene mitad. El 105 tampoco, entonces descartamos el 2. Seguimos con el siguiente número, que es el 3. El 15 está en la tabla del 3, lo está. Y el 105 estará en la tabla del 3. Para saberlo voy a sumar las cifras. 1 más 0 más 5, 6. Y el 6 está en la tabla del 3. Por lo tanto el 105 está en la tabla del 3. Esto lo recordamos en los criterios de divisibilidad que vimos anteriormente. Ahora vamos a dividir por 3, tanto arriba como abajo. Y tenemos 15 dividido 3, 5. Y 105 dividido 3 me da 35. Realizamos nuevamente el proceso. Ya vimos que por 2 no se puede dividir. Por 3 tampoco, porque el 5 no está en la tabla del 3. Seguimos por 5. 5
es divisible por 5, sí, y 35 también es divisible por 5. Entonces, la división que debemos realizar es por 5. Al realizar la división, tenemos el siguiente resultado. 5 dividido 5, 1, y 35 dividido 5, 7. Aquí hay otras características diferentes a las que explicamos acá. Por ejemplo, el 5 es un número primo, pero el denominador era un número que sí estaba en la tabla del 5, por eso pude seguir simplificando. Y aquí llegamos al 1. Este 1 de aquí me dice que yo ya no puedo seguir simplificando sin importar las condiciones de la fracción. El 1 puede aparecer arriba o abajo y me doy cuenta inmediatamente que no podré seguir simplificando porque el 1 no se puede dividir por ningún número más que por él mismo para que me dé un entero. Entonces de esta forma me doy cuenta que terminé mi simplificación.